Como siempre, Alcañiz y las carreras es sinónimo de gratas sorpresas. El segundo slalom Ciudad de Alcañiz, organizado por el Real Hotel Club Circuito Guadalupe, nos deparará la primera del Campeonato de Slalom 2024. 54 pilotos inscritos, esto ya de por sí es una agradable y grata sorpresa, pero aún más nos debería de alegrar saber que de ellos 25 son debutantes. A los 3 pilotos becados por la Federación en una disputada final hace unos días se unirán 5 pilotos en la categoría Máster 55, 6 en mujer y motor y 2 en vehículos históricos. Todo un éxito de la Comisión de Slalom de la Federación al crear nuevas categorías para incentivar la participación y con ello impedir en el futuro que se suspendan carreras como pasó ayer con el tramo de tierra de Jiloca. Así que valía la pena madrugar un poco y no perdernos este domingo de carreras. El 28 de agosto de hace 41 años, en el primer slalom que hubo en Aragón, participó un Ford Fiesta. El domingo volvimos a ver a otro sobre el asfalto de Motorland, con Alberto Mayol al volante. Y para los nostálgicos fue bonito volver a ver esta máquina de apenas 65 caballos en competencia con los más de 200 caballos de algunos participantes. En aquella fecha tan lejana, éramos menos de 50 entre pilotos y organizadores. Este domingo, solo en pilotos, han sido 54 y un buen nutrido grupo de comisarios y organizadores. En cuanto a las carreras, esta vez era Fernando Villaro, tercer clasificado el año pasado, con el AX Proto, quien se imponía al campeón David Tesán con su Clio RS, que a priori nos confesaba sus aspiraciones de clasificación para la carrera. Con el campeón de Aragón del año pasado en slalom, campeón absoluto. Buenos días. Buenos días. Pues intentar hacer lo mismo, o por lo menos top 5. Este año parece que hay muchos más coches y a lo mejor más nivel, no lo sé. ¿Qué te parece que hoy salgan 54 pilotos? De maravilla, ideal. Es lo chulo es eso, que contra más gente mejor y a disfrutarlo. La tercera plaza final fue para David Cardiel con el BMW E36, que aunque dominó la manga de entrenos, una penalización en la segunda de carrera le impidió mejorar su puesto final. Piloto pluridisciplinar, Demis López, esta vez en slalom, nos hablaba de sus planes africanos. Queremos que salga el Dakar el año que viene, pero está muy difícil, la verdad. Algo a nivel nacional sí que haremos. Asfalto no creo, salvo que salga Nueno al final o una cosa así, la prueba de casa, ¿no? Pues un poco, pero en principio no, la idea es salir en tierra con el Can-Am y rodar un poco con él. En la categoría de serie, el actual campeón y campeón absoluto hace unos años, Sergio Bercero, se imponía por apenas un segundo a Daniel Ojea con Citroën C2 y a Samuel Caseras, quien participó en la selección de becas 2024 y que ya nos anticipaba con qué coche vendría a Alcañiz. Participaría con un Citroën C2 VTS. ¿Que lo tienes ya? Lo tengo ya. La categoría Mujer y Motor era de forma indiscutible para la actual campeona, Laura Parisi,
quien se imponía en una categoría con 5 pilotos y que nos informó de sus planes esta temporada fuera de los slaloms. Pues este es el Yaris 130H GR Sport, que es con el que estoy corriendo el Campeonato de España de Energías Alternativas, que son los Eco Rally, y es en la Copa Kobe Motor, junto con Alba Cano, que es mi copiloto. Y bueno, ya hemos empezado, fue la primera carrera en Mallorca hace 3 semanas, y la verdad que para ser la primera vez que hacemos esto pues nos fue bastante bien, quedamos las sextas y las cuartas en el tramo de regularidad CR+. Y ahora pues afrontamos la semana que viene la segunda prueba, que es en Llanes, así que bueno, pues el jueves emprendemos camino y a ver qué tal se nos da esta segunda prueba. En esta misma categoría, una de las pilotos que participó en la selección de becas 2024 ya nos hablaba de su interés por seguir el campeonato. Que optaría por la modalidad de slalom, lo veo interesante, el tema, pues tienes que, digamos, recordar mucho lo que son los trazados, la pista, lo veo interesante. En debutantes, la gran sorpresa estaba en el número de inscritos, 25, donde, por reglamentación, el campeón de la pasada temporada, Adrià Vela, debía subir de categoría y nos comentaba la dificultad que tenía su 306 ante el plantel de máquinas en la general. Este año que has salido de la categoría de debutantes, ¿cómo lo ves? Bueno, pues no sé, viendo los aparatos que hay, pues según con cuál puedo competir, pero es un circuito que, a ver, esto del slalom es muy ratonero también, pero bueno, se intentará hacer algo también. La categoría de debutantes fue dominada por José Daniel Gómez, Peugeot 308 GTI, por delante de Daniel Saiz, BMW 316i e Iván Segura, Volkswagen Lupo. Los 3 pilotos becados por la FADA en la selección de esta temporada comienzan a hacerse con sus monturas. El vencedor de la selección, Suleiman Diallo, clasificaba a media tabla de forma honrosa, pilotando un Ibiza Diesel. Dijiste además que ibas a traer un diésel. Aquí está, un Seat Ibiza, un GT-TDI, a marcar un poco la diferencia. ¿Muchos nervios hoy? No muchos, se han quedado ya en casa, así que ya más ganas que nervios de empezar. Sí. Va a ser tu primera carrera oficialmente, ¿verdad? Sí, eso sí. ¿Es el coche con el cual vas a disputar todo el Campeonato de Aragón? Sí, en principio sí. Es ir mejorándolo poco a poco, pero sí que llevo ya de participar todo el campeonato con este. Por delante del tercer clasificado de la selección, Robert Salué, con un Abarth 595 prestado, al no tener el definitivo terminado a tiempo. Como todo buen aficionado al motor, nunca llegamos a las citas con el coche a punto, así que le he pedido a mi mujer que me dejara el vehículo y bueno, como solo venimos a pasarlo bien, intentaremos no romper nada, disfrutar del día y poco más. ¿Muchos nervios, Robert? Cuando he llegado sí, pero la verdad que ahora que he estado con la gente hablando, todos, si necesitas alguna cosa te prestan, la verdad que se calman los nervios. Y de Nacho Roy, segundo clasificado en la selección, que partía con un Ford Mondeo. Muy contento de estar aquí, esto es una auténtica pasada, es un sueño hecho realidad, muy divertido, me estoy pasando genial tanto yo como mi compañero. Es increíble poder compartir esta experiencia tanto con amigos, con familiares. Es la idea. Si nos aguanta el coche, que esperemos que sí, es la idea, seguir con todo el campeonato, ir haciéndose al coche, ir aprendiendo de él y de nosotros mismos e ir mejorando. 2 nuevas categorías completaban el listado de clases. En Máster 55 la victoria ha sido para Carlos Sanz, que cambiaba su Mercedes AMG del Europeo de Velocidad por el Volkswagen Golf GTI de Cantín, quedando por delante de José Luis López con Renault Clio Sport y de Gregorio Montesa con Ford Focus. En históricos, triunfo para Pablo Alqueza, Porsche 944, superando a Alberto Mayol, Ford Fiesta. En escuderías, Trofeo Automoción venció Lizagamán por delante de IRC Motor, que empataban con Enar by ERC.
En resumen, una magnífica jornada de carreras. ¿Y? Esto ha sido todo. Finaliza el segundo slalom Ciudad de Alcañiz. Nos despedimos de este circuito de Motorland y nos vemos en el próximo slalom. Un abrazo.